Vamos a abrir nuestra Biblia hoy día. Hoy día es un día especial, un día donde vamos a comenzar nuestro viaje por Efesios. Así es que vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1, por favor. La verdad es que esta es una carta muy especial, una carta muy profunda, teológicamente muy profunda. Hay muchas cosas hermosas, importantes. Es una carta que sin duda nos va a afirmar en la fe, en nuestro corazón, nuestra vida. Y es una carta muy interesante porque es una carta que no escribe Pablo para corregir errores de esta iglesia. O sea, normalmente las cartas que Pablo ha escrito, por ejemplo, hemos visto ya, ¿cierto? Hemos visto Romanos, hemos visto Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas. Cada una de ellas tenía la finalidad de corregir ciertas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia. Pero en este caso, Efesios no es una carta de corrección. No vemos que haya un tema central que corregir dentro de esta iglesia. Y es interesante porque esta es una iglesia a la que Pablo le dedicó mucho tiempo. Él estuvo muchos años con ellos, alrededor de 3 años con ellos. Cuando él fundó esta iglesia, puedes ver tú la historia de cómo esta iglesia inició. Un inicio, como todas las iglesias de la época, bastante difícil. O sea, con mucha oposición. Y si tú quieres como un poquito observar el contexto en el cual esta iglesia se funda, puedes ir a Hechos capítulo 18, versículo 19. Es el primer momento o en el primer instante donde el apóstol Pablo pisa Éfeso. ¿Ya? En Hechos capítulo 18, Pablo pisa la ciudad de Éfeso. En el versículo 19 del capítulo 18 dice que ahí, ¿cierto?, después de quedarse unos días, se despide de estos hermanos allí, en Corinto también, pasa por toda esa zona y luego dice que él fue a Éfeso. En el versículo 19 dejó allí a Priscila y Aquila y luego entró a la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Así fue la primera visita de Pablo a Éfeso. Discutió con los judíos en la sinagoga y luego dice que él no estuvo mucho tiempo. Los judíos le rogaron que se quedara un poquito de tiempo más allí, pero él no accedió a quedarse. Él se movía por el Señor y por el Espíritu Santo y luego vuelve a Éfeso en capítulo 19 de Hechos. Y en el capítulo 19 de Hechos realmente se funda la iglesia de Éfeso. ¿Y qué pasó allí en Éfeso? Cuando él llegó allí a Éfeso, encontró a algunos discípulos de Jesús allí. Estos discípulos nunca habían escuchado del Espíritu Santo, ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Es decir, ellos estaban listos, estaban preparados para recibir al Señor, y recibieron al Señor, recibieron el bautismo en el nombre de Jesús. Les impusieron las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces entró en la sinagoga y estuvo por 3 meses hablando abiertamente, discutiendo acerca de Jesucristo. Pero luego las personas, algunos judíos, endurecieron su corazón y él se fue y se llevó a algunas personas y discutía diariamente en la escuela de un hombre llamado Tirano, y estuvo allí por un tiempo y continuó por 2 años allí, 2 años enteros, aparte de los 3 meses, y continuó otro tiempo más. O sea, fue un tiempo largo que permaneció en Éfeso. Y algo importante, ¿qué ocurrió en Éfeso? Que la gente empezó a creer en Jesucristo. Y Éfeso es una ciudad tremendamente importante en el mundo antiguo. Era una metrópoli, una ciudad grande, comercial. Y era una ciudad que tenía un turismo, pero un turismo religioso. Como por ejemplo el norte, ¿no? Por ejemplo, Iquique tiene turismo religioso, ¿no? O los lugares cerca, la Tirana, la famosa fiesta de la Tirana, ¿cierto? O en el norte, en Arica, tiene también por ahí otra fiesta más. O San Pedro acá en el sur, ¿no? Allá en Chiloé, la isla de Chiloé. Esta ciudad giraba en torno a la idolatría, al paganismo.
Esta ciudad giraba en torno al comercio, giraba en torno al turismo, pero al turismo religioso, porque ahí estaba el templo de la diosa Diana, la diosa digamos, de la fertilidad, y allí estaba este tremendo templo, considerado un templo, las 7 maravillas del mundo, una de las 7 maravillas del mundo, gigante, un templo enorme, en donde allí se hacía todo tipo de cultos, ¿cierto? Y de ceremonias donde había mucha inmoralidad sexual entre esta gente. Entonces el turismo ya sabes para dónde va, ¿no? Había mucha inmoralidad, terminaba todo esto en orgía, terminaba todo esto en comilonas, en toda la gente bebiendo y llevándose un recuerdito de la ciudad de Éfeso, un souvenir, que eran las estatuas de Diana o del templecillo, ¿no? De estatuillas de Diana. El punto es que la gente empezó a conocer a Jesucristo y empezó a entender que esos dioses no eran dioses. ¿Y qué pasó allí en el capítulo 19? De hecho, versículos 23 en adelante hasta el final realmente del capítulo hay una situación ahí, hay un tumulto, porque el gremio de los plateros estaba yéndose a pérdida, porque la gente ya no estaba comprando estas estatuillas. Y realmente tú puedes entender, eso es un avivamiento real, ¿no? Un avivamiento real no es que la gente venga a la iglesia y estemos cantando por 8 horas dentro de la iglesia y que... No, un avivamiento real es el impacto que Cristo causa afuera, no más que adentro. ¿Entiendes? Es la gente entendiendo quién es Jesús por el testimonio de la gente que ha creído en Jesús. El viernes veíamos en Villarrica a la mujer samaritana, un avivamiento en una aldea samaritana. Por una mujer de dudosa reputación que conoció a Jesús y que fue perdonada. Y que la gracia de Dios fue derramada sobre ella. ¿Y qué pasó? Toda la aldea vino a Jesús. Y gran parte de la aldea conoció a Jesús. A esa mujer nadie le enseñó la gran comisión. No estaba. Hoy tenemos Mateo 28 y sabemos lo que tenemos que hacer. Y muchas veces no lo hacemos. Pecamos conscientemente. Sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Pero la mujer samaritana no tenía Mateo 28. No fue a un instituto a estudiar misiones. Ni estudió misionología. No estuvo en una escuela de ministerio escuchando de misiones como lo hicimos nosotros el lunes pasado. Pero ella fue una misionera. Porque conoció a Jesús. Y ¿sabes qué? Ese es el gran problema que tenemos y que tiene la iglesia de este siglo. Ha abandonado a Jesús. Y cuando tengo a Jesús y sé quién es Jesús y sé que su gracia ha sido derramada sobre mi vida, eso se transforma en el motor para ir y llevarme a este mundo perdido. Imagínate lo que está ocurriendo en Éfeso. La gente ya, y el gremio de plateros decía, no, hay algo que hacer. Y empezaron a alegar y se juntaron y empezaron llevaron a algunos amigos de Pablo y los tomaron y los llevaron al teatro y todos empezaron a gritar. Por 2 horas estuvieron gritando, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. 2 horas gritando eso. Había un escándalo pero gigante allí. Y a Pablo lo cuidaron, lo guardaron, le dijeron, no Pablo, tú quédate ahí nomás porque tienes que seguir la obra del Señor. Fueron sabios en realidad. Y todos empujándose allí. Grande Diana de los ejércitos. Y al final el secretario calmó la multitud. Y al finalmente fueron todos dispersados allí. Y el tema quedó de verse en una asamblea más adelante. Se despidió la asamblea y Pablo mandó a llamar a los discípulos en el capítulo 19, los discípulos de Éfeso. Imagínate, se convirtieron personas y ya están enfrentando una persecución. Y luego entonces de eso, Pablo se despide en Troas y Pablo le dice, al hablarle a los líderes allí en Mileto, les habló claramente Pablo y les dice que
les ha dado todo el consejo de Dios. En esos años que estuvo con ellos, les entregó todo el consejo de Dios. No rehusó entregarles todo el consejo de Dios. Y se abrazaban de Pablo y lloraban porque pensaban que no lo iban a ver nunca más. Y los animó a permanecer firmes en la fe porque él sabía que después se iban a levantar falsos de ahí mismo, de la misma iglesia, porque los falsos no vienen de afuera. Los falsos maestros vienen desde la iglesia misma. Y Pablo dice, yo sé que después de mí se van a levantar desde ustedes personas falsas. Y los prepara y les dice, pero yo les he entregado toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. O sea, Pablo fue una persona diligente que enseñó la palabra de Dios completa. Entonces ahora en la carta a los Efesios, lo que Pablo hace es profundizar temas que son tan importantes para nosotros, para la iglesia. Y este tema tan importante que es para nosotros es que todo lo que ocurre en la iglesia fue idea y diseño de Dios. Todo el Señor lo ha diseñado, ha estado eternamente en el plan de Dios. Todo Él lo diseñó desde la eternidad y todo Él lo ha preparado desde la eternidad para que tú y yo lo disfrutemos hoy día. Lo preparó de antemano para nosotros. Y esto a nosotros nos da mucha seguridad, confianza en lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta carta nos va a afirmar en muchas cosas. Nos va a dar seguridades muy importantes. Y como toda carta, esta carta tan solo tiene 3 capítulos de teología, podríamos decir, y tiene 3 capítulos de práctica. Porque ya sabemos que obviamente la teología es importante, pero que finalmente quien va a probar si realmente esa teología ha hecho algo en mí es la práctica, es lo que yo vivo en el día a día. Eso es súper importante. Entonces, eso es lo que Pablo nos va a mostrar el día de hoy. Es una carta que nos habla de las cosas del cielo, nos ayuda un poco a levantar la vista de este mundo y mirar más allá. Y es bueno eso. Nos aferramos a esta vida como si esta vida fuera la más importante. Y yo sé que hay cosas ricas en esta vida y buenas de disfrutar. Nos gusta comer rico, nos disfrutamos de una buena comida, disfrutamos de buenos amigos, disfrutamos de familia, disfrutamos de una mascota, disfrutamos de varias cosas. Pero te digo algo, lo que más disfrutamos acá no tiene comparación, pero de verdad no tiene comparación con lo que el Señor tiene para nosotros. No tiene comparación. Por eso nuestro énfasis está en lo que está allá y no en lo que está aquí. Porque finalmente lo que está aquí, tu mascota, la comida, lo que disfruto aquí, esto es absolutamente temporal y qué bueno que lo podamos disfrutar. Pero Dios tiene arriba, escondido en los cielos, tantas bendiciones para nosotros. Y eso es lo que esta carta va a enfatizar. Vamos a leer esta carta, los primeros versículos. Pablo escribió esta carta del año 60 o 62 después de Cristo, más o menos. Y una cosa importante que no había mencionado, esta carta fue escrita desde la prisión, en Roma. Es una de las primeras cartas escritas desde prisión. Y de aquí en adelante vienen varias escritas desde prisión. Filipenses desde prisión. Podríamos decir que esta es la inauguración de las cartas de la prisión, ¿no? Así que imagínate Pablo desde la prisión escribiendo a alguien, animando a alguien. ¿Cierto? Increíble. ¿Por qué? ¿Porque él es un superhombre? No, no es un superhombre, es una persona como nosotros. Sino que fue una persona que experimentó a Jesús. Eso lo hace ver todo con otros ojos, ¿sí? Veamos lo que dicen los primeros 2 versículos entonces. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Es interesante porque hemos visto otras cartas de Pablo y este debe ser el saludo más cortito que hay en todas las cartas de Pablo. Súper cortito, 2 versículos, nada más. Y simplemente es un saludo presentándose como un apóstol de Jesucristo. Y un apóstol llamado por la voluntad de Dios. Entonces, esto es muy importante porque Pablo nos está diciendo, primero que es apóstol, pero es de Jesucristo. Ese es un sentido de pertenecer a alguien. O sea, él es de Jesús. Él es de Él. Él recibió el llamado de Jesús a ser apóstol y él tiene esa pertenencia en Cristo. Entonces él está diciendo, yo soy apóstol, pero soy de Él. Soy de Jesús porque Jesús me llamó. El llamado fue hecho por Jesús. Y entonces él no es apóstol por voluntad de hombre. Él no es apóstol porque él se puso como apóstol y dijo, ya yo voy a ser apóstol, ¿sabes? No. De hecho, contrario a eso. Él iba por otro lado. En Hechos capítulo 9, versículo 1, iba en una dirección opuesta. Él no quería ser apóstol. ¿Cuál era la voluntad de Pablo? Era ser el mejor fariseo de todos. Esa era la voluntad que Pablo tenía, ¿no? Eso es lo que Pablo quería. Quería ser el mejor fariseo de todos. Y como quería ser el mejor fariseo de todos, agarró a los cristianos y los encerraba y los torturaba y los entregaba a los alguaciles y pidió cartas a los sacerdotes para entregar a la gente, a estos cristianos, a estos seguidores de este Jesús que vino a quitar las tradiciones y la ley para que fueran torturados. Y arrastraba a hombres y mujeres del pelo de donde fuera y los tomaba y los metía en la cárcel. Esa era la voluntad de Pablo. La voluntad de Pablo era ser un mejor fariseo, era ser un mejor, digamos, religioso, ¿no? Celoso. Ese era Pablo, y eso es súper importante entender, que no era la voluntad de Pablo exterminar, la voluntad de Pablo no era seguir a Jesús, era exterminar a Jesús. La voluntad de Pablo no era recibir a Cristo, era exterminar a Cristo. Esa era la voluntad de Pablo. Él no quería hacer la voluntad de Dios, de Jesús. Él quería hacer la voluntad de Él, de lo que Él creía que estaba en lo correcto. Los intimidaba, los arrastraba a la cárcel. ¿Pero qué pasó? ¿Quién le habló en el camino? ¿Quién lo interrumpió? Fue Jesús. Jesús interrumpió su camino. Y entonces Él le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Deja de luchar, Pablo. Y Pablo inmediatamente se puso como a disposición. Dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga, Señor? Y con esas 2 preguntas Pablo está resolviendo su vida completa. ¿Quién es, Señor? ¿Quién era? Era Jesús. ¿Y qué quieres que haga? O sea, se puso a disposición del Señor. Y Jesús dijo, mira, anda, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y en el capítulo 9, versos 13 al 16, el Señor se le presenta a Ananías y le dice a Ananías, mira, anda, tienes que ir. Y tienes que orar por un hombre, hay un hombre que está orando allí, está ciego y tú tienes que orar por él. Y Ananías dijo, Señor, pero no sabes quién es ese hombre, como si Jesús no supiera quién era. Tienes que ir a orar por él. Y tienes que ir porque instrumento me es él. Instrumento escogido me es él, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Yo lo estoy llamando. Anda. Y Ananías entra, abre la puerta y dice, hermano Saulo. Yo creo que estaba así como, oh, ¿en qué momento me agarra? El Señor me ha mandado a ti. Oró por él, su llaga, su ceguera cae, se termina. Ve ahora,
ha ido de las tinieblas, pasó a la luz admirable de Cristo, como dice Pedro. Entonces, luego que Pablo fuera interrumpido por Jesús en el camino, Pablo sí decidió hacer la voluntad de Dios. Pero no era su voluntad originalmente. No era su voluntad. Jesús lo interrumpió y él decidió y dijo, ok, ahora sí quiero hacer la voluntad de mi Padre, de Dios. Y lo llamó y lo comisionó. Por eso él dice, apóstol de Jesús, soy de él. Él lo hizo, él me llamó, él me salvó, él me tiene aquí. Entonces, por eso es tan importante entender qué somos nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo por la voluntad de Dios? Dios no nos ha llamado a todos a hacer lo mismo. Dios no quiere un clon de Pablo, no tiene un clon de Pedro, no tiene un clon del pastor Chuck Smith, no tiene un clon mío, no tiene un clon del pastor Raúl, no. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a algo distinto. No tenemos el mismo ministerio de Pedro o de Pablo o de este, si queremos ser como otro. Es como si David hubiera aceptado la armadura de Saúl para ir contra Goliat. O sea, David él manejaba la onda. Esa era su onda. Manejaba la onda. Y cuando Saúl quiso ponerle la armadura era incómodo para él, no era él. Entonces es importante que entendamos y sepamos qué somos por la voluntad de Dios. Él nos ha hecho algo. Algo ha hecho en nosotros y nos ha llamado a nosotros para algo. ¿Qué somos? Claramente ni tú ni yo vamos a ser el apóstol Pablo. Somos personas que hemos sido creadas de manera única y con un llamado único para servir al Señor. Y Dios tiene un llamado para ti que es muy diferente al mío probablemente. Pero lo importante es estar claro que soy por la voluntad de Dios y no ser rebelde a ese llamado. Pablo no fue rebelde a ese llamado. Pablo dijo, no fui rebelde al llamado, sino que acepté ese llamado. Por muy fuerte que haya sido el impacto de lo que Cristo hizo en Pablo, Pablo tenía que tomar una decisión. Y él dijo, yo no fui rebelde a eso. Entonces, Dios quiere hacer algo conmigo, contigo, y él espera que no sea rebelde a ese llamado. ¿No? Entonces, eso es súper importante, que sepas que eres por la voluntad de Dios para servir al Señor, allí donde Él te ha llamado. Primera de Corintios 12, 29 y 30 dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? La respuesta es no, no todos hacen lo mismo. No hemos sido todos llamados a lo mismo. Pero sí Dios quiere usarte. Y Dios quiere usarte donde Él te ha llamado. Y es importante que hagas y no seas un rebelde a lo que Dios te está mandando a hacer. ¿No? Entonces, lo primero que Pablo hace es aclararnos que él es un apóstol porque Dios lo ha hecho un apóstol. Y él pertenece a Jesús porque Jesús lo llamó para esto. ¿Sí? Y luego dice, los destinatarios de la carta en el verso 1 al final dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. O sea, acá es interesante notar que esta carta está dirigida a santos, o sea, a la iglesia de Éfeso, a los santos. Y es importante esto, que Pablo llame santos a esta gente y a la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente nosotros somos santos. La palabra santos y el concepto santos es un concepto que está súper mal interpretado, sobre todo en nuestra zona chilena y latinoamericana en general. Nosotros crecimos en
una región donde el catolicismo, romano impera, es muy fuerte en la cultura, fuerte, ¿no? Tú vas en carretera y ves animitas por todos lados, con cruces, ¿ya? Allá mismo, cerca de la casa, hay una gigante, ¿ya? En honor a una persona que se accidentó y ese tipo de cosas. Pues eso es muy católico romano, ¿no? Muy religioso católico. El concepto de santo lo tenemos distorsionado en nuestra cultura cristiana, digamos, religiosa católica. Influenciada nuestra cultura por el catolicismo. Porque ni la iglesia, ni hombre alguno, ni pastor, ni sacerdote, ni nadie, ni nada, puede hacer a alguien santo. Ninguna persona puede ser alguien, ni una institución, ni siquiera la iglesia puede hacer a alguien santo. Solo Jesús es quien nos puede hacer santos. Esa es una obra única y exclusivamente de Jesús. Entonces, santo no es una persona que ha hecho ciertas cosas y que entonces ahora pasa a una comisión para ver si esa persona es elevada al nivel de santo por una comisión de personas. Santos somos todas las personas que hemos reconocido nuestros pecados, hemos venido a Jesús y les hemos entregado nuestra vida. Y Él nos ha declarado santos. No porque nosotros lo seamos, sino por Cristo somos declarados santos. O sea, cuando yo vengo a Jesús y le entrego mi vida, el Padre me ve por medio de Jesús como alguien santo. Como si nunca hubiese cometido los pecados que he cometido. En Jesús, Jesús me perdona, me limpia y nunca más se acuerda de mis pecados. Él no se acuerda de tus pecados. Él no se acuerda de tus pecados, ni se acordará de ellos si tú te arrepientes. Nunca más se va a acordar de ellos. Y te va a perdonar. Y te pone en el cuerpo de Cristo y te santifica y te pone en Él. Hemos sido declarados santos. Dice 1 Corintios 6:11 que hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido santificados. Por lo tanto, nosotros hoy somos santos. Tú y yo sí hemos venido a Jesús. Y la iglesia es santa. Ha sido separada. Así es que somos santos no por lo que somos, no porque seamos santos, sino porque la obra de Cristo en mi vida, por eso somos santos en Cristo. Y el verso 2 dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos nosotros, ¿cierto?, el resultado de venir a Jesús. El resultado de creer que Cristo perdonó mis pecados es gracia y paz. Eso no lo puede experimentar alguien que no ha conocido a Jesús. Gracia y paz. Son dos palabras que están siempre en el saludo de Pablo y que siempre van juntas y que siempre van en el mismo orden. Nunca paz y gracia, porque nadie puede tener paz sin la gracia de Dios. Solo la paz a nuestra vida viene producto y como consecuencia de conocer y experimentar la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y ahí tenemos paz. No intranquilidad, paz. Confianza. Se traduce la paz en confianza en que Jesús me ha salvado. En mi imposibilidad de ir a Dios por obra, Jesucristo vino a reconciliarme por medio de la cruz de Jesús. No por obras, por su gracia. Y el resultado de eso, y el resultado de la gracia es paz. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Solo ahí, solo ahí. Cuando entendemos que somos justificados por la fe. Entonces, si alguien no tiene una relación por medio de la gracia de Dios con Jesucristo, si no ha recibido
la gracia de Dios en su vida, si no ha sido derramada esa gracia sobre él, no ha creído por fe en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario, y no digo creer intelectualmente, sino con el corazón también, sometido a Jesús, realmente esta persona no puede tener paz. No va a tener nunca paz. Porque solo en Jesús, por su obra, por lo que Él hizo, podemos nosotros tener paz. Ahora, en los versos 3 al 14, no vamos a estudiar todo eso, pero es para que lo tengamos en perspectiva, nos va a hablar de las distintas bendiciones o la obra de la Trinidad en favor o hacia nosotros. Vamos a ver las bendiciones que nosotros como santos de Dios tenemos en el Padre, las bendiciones que tenemos en el Hijo y las bendiciones que tenemos en el Espíritu Santo. Y digo tenemos porque esto es algo que ya tenemos hoy, que no necesitamos llegar al cielo para experimentarlo. Y creo que eso es una gran lección para hoy. Que todo lo que vamos a ver nosotros aquí, todas estas bendiciones que tenemos en Cristo, son para nosotros hoy, el día de hoy, tiempo presente. Ya las disfrutamos. No necesitamos llegar al cielo para que esto sea una realidad. Es una posición que hoy tenemos por haber creído en Cristo. Entonces, los primeros versículos, desde el 3 al 6, vemos las bendiciones que tenemos en el Padre o la obra del Padre en favor de su iglesia y de sus hijos. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok. Primero entonces, ¿ya? El Padre nos ha bendecido. Y por eso nosotros bendecimos al Padre. ¿Por qué bendecimos a Dios? Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué bendecimos al Padre? Aquí están las razones. Por eso es que si yo no conozco las bendiciones que tengo en Cristo, no tengo nada de qué adorar. ¿Cierto? Si yo no conozco a Cristo y su gracia, no tengo por qué adorar. La mujer samaritana, cuando habló con Jesús, Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Cierto? Hay gente que adora a Dios, que canta a Dios, pero no tiene una relación con Él. Nosotros adoramos a Dios, pero conocemos a Dios. Y por eso es importante conocer más a Dios, porque a medida que conocemos más a Dios, más le adoramos, más le bendecimos, porque más conocemos la profundidad de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿ves? Y eso nos va a dar Efesios, familia. Profundidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué significa todo lo que hemos tenido en Él? Entonces, adoramos a Dios por las bendiciones espirituales que nos ha dado. Eso es lo que nos dice el 3. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto, familia, es tan importante porque estamos tan atrapados en este mundo, tan atrapados en la rutina, mañana empiezan los colegios y mañana esto y nos corremos y corremos por este mundo y la vida nos atrapa y estamos expuestos mental, físicamente a toda esta vida. Vemos nuestro físico y vemos que se va deteriorando. Nuestra mente quisiéramos que esté bien, a veces nuestra mente no está bien. Y es producto de que, claro, estamos en un mundo temporal. Un físico que se va a ir envejeciendo y que va a ir donde tiene que ir. Por eso es bueno conocer que tenemos bendiciones espirituales, familia. Que Dios nos ha bendecido espiritualmente. ¿Y sabes qué? Esto es un énfasis importante en estos primeros capítulos. Las bendiciones espirituales. Porque es triste ver que muchos cristianos estamos tan centrados en aspectos materiales que cuando pensamos en la palabra bendición, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué se imaginan mucho? Honestamente. Que bendición tiene que ver con recibir una buena noticia de un mejor trabajo. ¿Creemos que bendición es tener buena salud? O sea, ¿Pablo entonces no fue bendecido? ¿Timoteo no fue bendecido? Porque tenía que constantemente tomar vino para su estómago, porque era enfermizo
Era muy enfermizo Timoteo. Entonces Pablo no era bendecido por Dios porque tenía un aguijón en la carne, con el cual luchaba día y noche. ¿Te das cuenta? Cuando piensas que las bendiciones son materiales o físicas, incluso la salud, es porque tu mente y corazón está siendo físico, tu corazón está siendo solamente material, solo físico. Tu mente está aquí, tu corazón está aquí. Tu mente no está en la posición correcta. Tu corazón no está en la posición correcta. En Mateo 6:33, Jesús dijo, los gentiles buscan aquellas cosas. ¿Qué cosas? La comida, la bebida, el vestuario. Los gentiles buscan esas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, sí, es añadidura. Ni bendiciones, añadidura. Pero ahora, por eso es importante ver cómo las añadiduras, vemos las añadiduras como bendiciones. Son añadiduras, no bendiciones. Las bendiciones las tenemos en Cristo. Pablo nos invita a ver las bendiciones reales, las que perduran para siempre. No las bendiciones que al otro día se acaban. ¿Te fijas? Qué bendecido que tengo este trabajo. Se te va a acabar. Qué bendecido que tengo esta nota. Va a terminar. Qué bendecido que tengo esta casa. Se va a deteriorar. Pero las bendiciones que Dios nos da en Cristo no. Esas bendiciones van a seguir. Ya las tienes. Y no se van a deteriorar. Y son para siempre. Y las puedes disfrutar hoy día. En Cristo. Por eso bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos ha dado esas bendiciones. Esas. Por eso bendecimos a Dios. Por eso Job dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Dio y quitó. ¿Y qué le quitó? Hasta la salud. Y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Wow. ¿Por qué? Porque él sabía que había algo más allá. Porque él sabía que hay bendiciones que no es tangible. Bendiciones que tenemos. Y hoy tenemos bendiciones en Cristo. Por eso bendecimos al Señor. Con toda bendición espiritual hemos sido bendecidos. ¿Y cuáles esas bendiciones? Por eso nos ha trasladado de los lugares terrenales, nos ha trasladado a los lugares celestiales. Esa es una de las primeras bendiciones que vemos aquí. La primera, nos ha trasladado a lugares celestiales. Me gusta eso, ¿no? Siempre me han gustado las películas de astronautas, entonces, bueno, no voy a tener nave espacial, pero sí puedo tener un lugar una región celestial. Tengo una posición. Tú tienes una posición, tú tienes un lugar en ese lugar celestial. Estábamos en un mundo terrenal, estamos en un mundo completamente condenados, perdidos, sin esperanza, con derecho a ir al infierno, pero Dios en su misericordia en Cristo nos tomó, nos agarró de la tierra y nos trasladó a un reino celestial, eterno en los cielos. ¿Y dónde está Jesús ahora? ¿Qué está haciendo? Preparando lugar para nosotros. Fue a eso. Es como que Jesús está ahí, ay, vean, vienen mi familia, vienen mis hijos, mis discípulos aquí. Y yo los estoy esperando. Familia, esa es la mayor bendición que tenemos. Y que Dios quiere que sepamos. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, aunque aquí no tengamos nada.
¿Entiende? Por eso bendecimos a Dios. Porque tenemos bendición allá en los cielos. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz. Hemos sido trasladados de lo terrenal, de esto que perece, a algo eternal. Entonces, Cristo lo hizo posible, el Padre lo hizo posible por medio de Cristo. Entonces, es tremendo esto, ¿no? Es en el amor, y Él nos ha amado y Él nos ha trasladado a este lugar celestial con Cristo, en Cristo. Y mira lo que dice el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí tenemos otra bendición. La primera, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, y ahora como que especifica cuáles son esas bendiciones. La primera de ellas, nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo ves eso? O sea, Jesús nos ha escogido a cada uno de nosotros, nos tenía en su plan redentor eterno desde siempre. O sea, tú estabas preparado de antemano, Dios te tenía en su corazón para ser parte de esto. ¿No es genial eso? Antes que todo existiera, antes que la tierra fuera, que el cielo fuera, que todo fuera lo que existe, lo creado fuera, Dios dijo un día, esta persona está ahí, está yo, y es mi hijo. Dios pensó eternamente en el plan redentor para la iglesia y pensó eternamente en salvarte a ti y a mí. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, Dios tiene capacidades que nosotros no tenemos. Una de esas capacidades es que Él obviamente sabe todo, ¿cierto? Conoce todo. Él no tiene futuro, ni tiene pasado. Vive en un constante presente, en una eternidad, hacia atrás y hacia adelante. Él no está atrapado por el tiempo. Y Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2 dice algo muy importante. Me interesa que lo busques ahí. Primera de Pedro capítulo 1, versos 1 y 2. Porque esta es una pasaje muy importante y muy aclaratorio. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Dice, nos da a conocer como la capacidad que Dios tiene que nosotros no tenemos. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el preconocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Si te fijas bien, lo que Pedro nos está diciendo acá es que Dios nos ha escogido, pero nos ha escogido según el previo conocimiento que Dios tiene de quienes iban a obedecer a Jesucristo. ¿Ok? Presciencia es el conocimiento anticipado de las cosas y esa cualidad la tiene Dios. Jesús también la tuvo, ¿no? ¿Qué dice cuando venían los fariseos? Él sabía y conocía sus corazones. ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Cuáles eran sus razones? Sabía lo que iba a ocurrir. A Judas le dijo, haz pronto lo que tienes que hacer. Sí, ya desde antemano él sabía. Eternamente lo supo. ¿Entiendes? Entonces, presciencia es ese conocimiento anticipado de las cosas. Entonces, Dios en base a eso ha escogido a ti y a mí. Él sabe de antemano que nosotros
le conoceríamos a Él. Él sabe de antemano que un día íbamos a ser de Él. Y eso ha estado en el plan eternamente, en el Señor, hacia atrás. Entonces, somos escogidos y hemos sido escogidos eternamente por el Señor. Ahora, ¿es motivo de orgullo eso? Es de decir, soy un escogido de Dios, mírenme. No, no es motivo de orgullo, al contrario. Porque, ¿cómo escoge Dios? Primera de Corintios 1, 26 a 29 nos recuerda cómo escoge Dios. Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento, que no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y también Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Y aquí está el motivo, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, no es motivo de orgullo el que sí precisamente Jesús nos haya escogido, al contrario, es motivo de gratitud. De decir, Señor, gracias. Pero hay algo que no podemos negar en la Biblia y que es una palabra que no tenemos que tenerle miedo en la Biblia. Y es que tú y yo hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Está en la Biblia. No podemos dudar de eso. Es una verdad. Dios tenía en plan tu vida. Dios tenía en su corazón tu vida. Eternamente lo tuvo. Eternamente dio el plan para ti y para mí. Y te escogió en Cristo. Ahora, otra cosa importante es ¿para qué nos escogió Dios? ¿Cierto? Ok, nos escogió, pero ¿para qué? Para que fuésemos, versículo 4 en segunda parte, santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Entonces, Dios nos salva, Dios nos santifica y nos hace sin manchas ante Dios. Así que Dios nos escogió con la finalidad de santificarnos, con la finalidad de que lleguemos a ser santos y sin mancha delante de Dios. Esa es la finalidad de habernos escogido. Que lleguemos a ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, la elección de Dios requiere una vida santa. Entonces hay personas que dicen, no, si yo soy escogido, soy uno de los escogidos y estoy asegurado. Por lo tanto, puedo darme mis gustitos. Pablo respondió esa pregunta en Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, de ningún modo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A muchos les encanta que son escogidos, sí. Ahora, ¿para qué? Es para ser santos y sin mancha. Y sin arruga. Un pecador que ha sido salvo se identificará en su nueva forma de vivir. Entonces eso es muy importante también. También Jesús, el Padre, nos predestinó para adopción como hijos a través de Jesús. ¿Ya? Es decir, eternamente estaba preparado el plan para adoptarnos como hijos a cada uno de nosotros. Y esto es básico a entender. Lo básico de entender es que la gente no se pierde porque ellos no han sido elegidos. ¿Ya? Se pierden porque siendo pecadores como todos, ellos han tomado la decisión de no ir a Jesús. Esa es la razón por que la gente se pierde. Porque es la opción que han elegido. La libre voluntad del hombre no es violada a causa de la elección de Dios.
La persona perdida hace su propia elección. De hecho, en este mismo capítulo, en el versículo 13, dice lo siguiente. Dice, en él a ustedes, también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad del Evangelio de la salvación, y habiendo creído, está hablando de nosotros, de nuestra voluntad, de oír el Evangelio y de nuestra voluntad de responder a él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te fijas? La voluntad libre del ser humano no es violada a causa de la elección de Dios. Ahora, ¿cómo puedo entender eso? ¿Cómo puedo entender que hemos sido escogidos, hemos sido predestinados, pero a la vez yo tengo una responsabilidad también personal? Son dos líneas, parece ser paralelas, que nunca se encontraran. Pero ¿sabes qué? Una cosa que he aprendido es que hay cosas que Dios no me pide que entienda. Dios no quiere que entienda todo, realmente. Pero sí Dios quiere que crea. Sí Dios quiere que lo crea, que lo tome y que crea. Dios me pide que crea que sí, efectivamente, como cristianos fuimos predestinados en Cristo, fuimos escogidos en Cristo, pero también Dios me pide que crea que yo tengo una responsabilidad también. Ahora, ¿cómo conciliamos las dos cosas? La verdad, no es mi intención entenderlo. Y si no lo entiendo, no lo entiendo, porque Dios no me ha pedido entenderlo. No me ha pedido Dios entender esas cosas. Me ha pedido creerlas. Ambas. ¿Ok? Entonces, por eso se explica tanta polémica por tanto tiempo en la iglesia, ¿no? Y por tanto tiempo esas posiciones como antagónicas de, por un lado, el calvinismo que te dice que somos escogidos y Dios murió solo por los escogidos, Cristo murió solo por los escogidos y tiene un grupo de escogidos, y el otro lado que dice que no, que perdemos la salvación cada vez que pecamos. Entonces tú ves acá y dices, están las dos. Están las dos. Y en el mismo capítulo. Entonces no puedo tomar ni una ni otra por separado. Somos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mismo. Y eso es una bendición enorme. Pero también tenemos una responsabilidad personal de haber oído el Evangelio y de haber creído en el Evangelio, ¿sí? Entonces, nuestra elección fue creer en el Evangelio, ¿no? Según lo que dice Efesios 1:13. Pero este mundo no es ignorante de lo que Dios es y ha rechazado voluntariamente al Señor. Acuérdense lo que dice Romanos 1:21-23. Dice que aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el hombre decide rechazar a Dios. También hay una responsabilidad humana. ¿Ya? Entonces, algunos se vuelan la cabeza y dicen, ¿cómo conciliamos las dos cosas? ¿Cómo conciliamos que he sido escogido porque realmente sí fue escogido desde antes de la fundación del mundo? Es lo que dice acá. Que sí nos predestinó para que anduviésemos sin mancha, sin arruga delante de Él. Pero también el verso 13 nos dice que nosotros tuvimos que creer en el Evangelio. ¿Cómo lo conciliamos? No es mi problema. No necesito conciliarlo. Hay muchos que dicen que le van a preguntar esto en el cielo a Jesús. ¿Sabes que en el cielo a Jesús yo lo único que voy a hacer, voy a disfrutar de Jesús? Voy a disfrutar de Él. ¿Qué crees que voy a estar preguntando cosas? Si ya voy a estar arriba y voy a estar con Jesús. Dejo a otros que se cabeceen con el tema, dejo a otros que se peleen por las redes sociales. Yo simplemente quiero disfrutar de lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, negar una es negar que ambas están en la Biblia. ¿Cierto? Ahora, ¿para qué más fuimos escogidos? Y este verso es el último de hoy.
Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Fuimos escogidos en Cristo para alabar su gracia. Esa que ha sido impartida gratuitamente sobre todos nosotros por medio de Cristo. Para eso también fuimos escogidos. Conocemos la gracia de Dios, hemos sido derramados por su gracia. Nuestra vida ha sido derramada por su gracia y ahora adoramos a Jesús, ahora adoramos a Cristo, alabamos a Cristo por su gracia. Para eso fuimos escogidos también. Entonces, en resumen, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha, para ser hijos, adoptados como hijos en Jesucristo, ¿cierto? Simplemente por su buena voluntad, no por nuestras obras, y hemos sido predestinados o escogidos para la alabanza de su gracia, y su gracia es gratuita para todos los que creen en Jesús, en el amado. Entonces, ¿cómo no bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esto? ¿Cómo no bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo si estábamos perdidos, si estábamos en condenación, si éramos personas terrenales, no espirituales, éramos de este mundo, condenados a muerte, condenados al infierno, y resulta que ahora viene Dios, viene Jesucristo, nos habla, nosotros creemos, nos transforma y nos traslada del reino de las tinieblas a la luz, y ahora nos tiene un lugar celestial, sentado con los lugares celestiales en Cristo, y eso lo pensó eternamente para nosotros. Ariel, Jimena, Mabel, Ernesto, todos los que estamos aquí, ¿tenía ese nombre ahí ya listo? ¿Lo tenía eternamente considerado? O sea, ¿qué bendición más grande que esa? Adoremos a Jesús por eso. Esas son las bendiciones por las cuales adorar a Jesús. Y si tenemos buen trabajo, la gloria sea para Dios, pero es una añadidura, no es una bendición. ¿Me entiendes? Y si tenemos una buena salud, gloria a Dios por eso, porque te aseguro que en algún momento va a fallar la máquina. Y ya empieza a fallar, ya después de los 40 empieza a fallar la máquina. Y empieza a fallar nomás. Porque este mundo, este cuerpo es así, tiene el Señor un cuerpo nuevo para nosotros. Uno distinto. Y gloria a Dios por eso. Esas son bendiciones por las cuales dar gloria a Dios, ¿ves? Pero todo lo que para nosotros son bendiciones es porque muchas veces nuestro corazón está muy arraigado a esta tierra. Y necesitamos estar menos arraigados a este mundo y más arraigado a lo que Jesús tiene para nosotros. Porque esas cosas que Jesús nos ha dado son eternas. Hacia atrás y hacia adelante. Eternamente el Señor pensó en tu redención. Eternamente pensó en tu salvación. Desde la eternidad amó a su iglesia. Desde la eternidad salvó a su iglesia. Desde la eternidad nos ha escogido a nosotros para ser sus hijos. Desde la eternidad y hacia la eternidad. Eso sí que es bendición. No teníamos por qué, pero Dios nos ha bendecido. Y por eso hay motivos para adorarle y bendecirle hoy día, ¿no? Vamos a ponernos de pie y vamos a